Bueno, pues nosotros vamos a regresar al libro de los Hechos, al capítulo 7, siendo más realistas. Ya no voy a decir, no, nos vamos a ir hasta el versículo. No, vámonos tranquilos. Vamos a ir del versículo 44 al 50 en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 44 al 50. Si usted tiene una Biblia allí que pueda acercar, a quien no tiene, voltea a su alrededor. Si ve a alguien que no tenga con qué leer, o en dónde más bien leer la palabra del Señor, pues acérquele una Biblia. Nosotros vamos a meditar todos nosotros esta mañana en Hechos capítulo 7. Nuestros niños bajan a escuchar instrucción de la palabra del Señor. Y sí, ya lo saben, por reverencia a la palabra de Dios, si les es posible, póngase de pie porque va a ser leída la palabra de Dios. Andábamos en Michoacán, iba a predicar yo, me acompañaban dos hermanos, uno de ellos miembros de nuestra iglesia, y antes de que yo dijera algo, él ya estaba de pie. Y dije, ya se la sabe, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ya que estamos de pie, acompáñame allí en su Biblia, en la lectura de Hechos 7, del 44 al 50. La leo yo en voz alta aquí en la Biblia que tengo. Usted me sigue en su Biblia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vamos a dejar hasta ahí la lectura, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de ser iglesia. Ver tantos rostros, Señor, que te aman, que están en el proceso de perfeccionamiento, con matrimonios que necesitan tu gracia, con vidas en lo individual que también necesitan tu gracia, con familias que necesitamos tu gracia, Señor, y todos en nuestra diferente situación y esfera de la vida, allí necesitamos tu gracia. Y tu palabra, Señor, es suficiente. Ruego que tu Santo Espíritu use el texto para llenar nuestra hambre y a la vez provocarnos más hambre de ti. Pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tome su lugar. Desde temprano en la mañana estuve hablando de cómo sembramos en nuestros niños. Lo acabo de mencionar, y una de las cosas que fueron sembradas en mi vida fue el conocimiento de la obra misionera. No a profundidad, pero al menos saber que hay una obra misionera, que hay misioneros, que hay gente que dedica su vida a ir a predicar y le enseñaban a uno desde los grupos infantiles hasta cultos especiales o semanas de misiones, ¿verdad? El grupo de mujeres de la iglesia organizaba una semana de oración por las misiones nacionales y otra semana de oración por las misiones internacionales. Entonces, en cada semestre había una de estas semanas donde se hablaba de misiones y además, como les digo, lo he mencionado en otro momento, los grupos infantiles, sobre todo de adolescentes, tenían un enfoque misionero y se juntaban recursos para enviar a los misioneros y demás. Uno de los nombres que desde pequeño escuché fue William Carey, o Guillermo Carey, como le dicen en el barrio, ¿verdad? Pero es William Carey. Y él fue un misionero que el Señor utilizó. Y una de las anécdotas más curiosas de su vida es que su fervor misionero no encontró resonancia, no encontró oídos en un principio. De hecho, es curioso, pero cuando se reunió en una convención de creyentes, él incluso preparó un panfletito al que le puso un título nada sencillo. Decía:
una elocución concerniente a la obligación de los cristianos para usar todos los medios de conversión para la conversión de los impíos. Es un titulazo. Esto lo escribió en 1792. Y no fue bien recibido y no fue escuchado. No se le hizo caso. De hecho, alguien le dijo: joven, si Dios quisiera que los impíos se convirtieran, derramaría su espíritu en ellos como lo hizo en Pentecostés. Y no nos necesita ni a usted ni a mí. William Carey fue un hombre determinado. Sabía que Dios le había llamado a la obra misionera y eventualmente partió a predicar el evangelio. Ese William Carey del que nosotros hoy leemos en las páginas de la historia del cristianismo, conocía algo que los de su generación no entendían. Esteban conocía algo que los de su generación no entendían. Como hemos estado ya viendo por varias semanas, como es el modo de predicación que llevamos en la Iglesia Cristiana Renovación, ir en algún libro, vamos capítulo a capítulo, párrafo a párrafo, versículo a versículo. Nosotros hemos invertido ya varias semanas en estudiar el discurso de Esteban. Pero más que una defensa de Esteban, es un discurso o una predicación. No tenía en mente salvar su vida, más bien tenía en mente salvar las almas de aquellos que lo estaban juzgando. Y a partir del versículo 51 va a dirigir todas las armas de su elocuencia hacia la confrontación del pecado de aquellos que le estaban juzgando. Lo hemos escuchado, si así puedo decirlo, hablar de José, hablar de Abraham, hablar de Moisés. Y esta sección de Moisés es larga, le hemos dado ya algún tiempo, pero ahora nos encontramos en una nueva sección donde él va a mencionar otros nombres. Va a mencionar el nombre de David y va a mencionar el nombre de Salomón. Recuerde usted que las acusaciones que se habían hecho en su contra era: este hombre blasfema de Dios, este hombre blasfema contra Moisés y contra la ley, Moisés siervo de Dios y la ley dada por Dios, y este hombre blasfema contra el tabernáculo y el templo de Dios. Quizá de estas tres acusaciones la más, para usted y para mí, más extraña es que les moleste que hable en términos de ellos. En la acusación ellos dicen: está hablando en contra del templo y del tabernáculo. Y uno diría: bueno, ¿y qué? Bueno, para ellos era incomprensible. Para los que estaban enjuiciando a Esteban, estos 70 eruditos, expertos en la ley mosaica, la conocían pero no la aplicaban, no la vivían. Estos 70, en su mente, para ellos había un templismo sumamente arraigado e inculcado. Es más, permítame leerle del comentario de William Hendrickson lo siguiente: en la mente de los judíos de Israel, Israel es el centro de todas las naciones. El centro de Israel es Jerusalén, la ciudad de Dios, y el centro de Jerusalén es el templo donde Dios mora o habita. Cualquiera que intentara disminuir esta creencia, aún citando las Escrituras para respaldar sus argumentos, corría el riesgo de ser apedreado. Fin de la cita. Había un templismo. Todo se centraba alrededor del templo. Esta es la casa de Dios, en la ciudad de Dios, de la nación de Dios. Por tanto, no admitimos que nadie minimice el templo. Pero Esteban sabía algo que los de su generación no sabían: que Dios puede ser hallado en donde quiera que sea invocado. Que Dios está presente en todo lugar y sin ser disuelto, dirían los teólogos. Su presencia no se disminuye por un punto geográfico o una construcción material. Su presencia es la misma en todo lugar. Esteban sabía esto. Y quizá ya prefiguraba en su mente el día en que el evangelio avanzaría, el día en que el evangelio dejaría de ser una cuestión local y comunitaria y se convertiría en un movimiento que tiene 2025 años casi.
sigue. Lo que Esteban sabía es necesario que usted y yo sepamos. Por eso en el versículo 44 les dijo: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. Acuérdese que se llamaba el tabernáculo del testimonio, entre otras razones porque allí se albergaba el arca del testimonio. En el lugar santísimo estaba el arca, y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, y también una muestra de maná, de este pan milagroso que caía del cielo, que sustentaba al pueblo judío durante el desierto. Esta arca, que era pues una cosita, no era, lo ponen en las representaciones y en las películas como se necesitaban 14 para cargarla. No, hombre, es una cosita chiquita. Pero en esa arca además había 2 querubines, ¿verdad?, labrados en oro, y estaban como postrados, como si estuviesen viendo hacia el interior de la cajita. Y Dios le dijo a Moisés: yo te voy a hablar de entre los querubines. Es decir, Dios manifestaba su presencia allí. Dios manifestaba, escuche, Dios manifestaba su presencia y su voz para tener comunión, para hablar con Moisés y darle instrucciones. Pero Dios no estaba restringido a ese lugar. Nunca lo estuvo, nunca lo ha estado y nunca lo va a estar. Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo sitio. Y aunque Dios no es la creación, sí está en la creación. Y puede ser observado su poder y deidad por medio de la creación, escribió Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces no somos panteístas, no decimos que todo es Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que Dios es el creador y está separado, es diferente de su creación, pero que Él está en su creación. En todo lugar de la creación Dios puede ser hallado. Uno de los más recientes astronautas que han vivido en la Estación Espacial Internacional es creyente. Y dice él: por medio de internet yo veía los cultos de mi iglesia en el espacio. Entonces la iglesia reunida ahí en su localidad y él en el espacio teniendo comunión con Dios y de alguna manera con su iglesia. Entonces Dios no está restringido ni está disperso. ¿Qué quieren decir los teólogos eruditos bíblicos cuando dicen Dios no está disperso? Que en todo lugar Dios está igualmente presente. Y ahí es donde nuestra mente quiere poner un bloqueo y dice: no, Dios no puede estar presente en ciertos lugares de mala fama, pastor. No puede. Algunos se han convertido en esos lugares, ¿sabía usted? Dios los ha sacado de allí, creyentes. Sí está, sí puede. Lo que pasa es que es nuestra mente la que busca dividir la vida entre lo sagrado y lo secular. Hay lugares donde soy diferente porque este lugar es sagrado, y hay otros lugares donde puedo vivir como sea porque este lugar es secular. Pero el creyente vive una vida sagrada donde quiera que esté, porque Dios no está disperso, no está más presente en un lugar que en otro. Buena ilustración de Matthew Henry, quien decía: como el sol alumbra la basura, pero no se contamina por ella, así Dios está presente en cualquier lugar, aunque en ese lugar haya pecadores, y no es contaminado por ellos. Tal como el Señor Jesucristo estuvo presente entre pecadores y no salió contaminado de allí. Esteban sabía de estas cosas y apela a textos que hablan de la presencia de Dios en todo lugar, no solamente en una localidad. Entonces el pueblo del Señor, a través de Moisés, recibió el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés. Dios le dio instrucciones a Moisés conforme al modelo que había visto, y mencionaba yo la semana pasada, es probable que le hayan mostrado a Moisés: mira, se tiene que ver así. Yo no sé si Moisés era muy bueno para seguir instructivos. Algunos de nosotros pensamos que los instructivos son las sugerencias del fabricante de cómo podría armarse cierto mueble, pero es una de tantas opciones. Tú saca las piezas y aquí le vemos, total, no pasa nada. Veo en las sonrisas que algunos de ustedes son como su servidor. No, de aquí a que leo el librito, arma la tele, mira, así ya.
Está fácil. Posiblemente a Moisés se le mostró una imagen. Esos aficionados de Star Wars dicen, uy, un holograma, a lo mejor le mostraron a Moisés y hasta se giraba para que lo viera y que quedara exactito. Bueno, no sé. No sé si con las instrucciones que Dios le dio y la sabiduría que Dios le dio le bastó, pero probablemente le mostró. El versículo 45 continúa: a su vez, habiéndolo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Entonces fíjese qué manera tan bella, tan elocuente de Esteban de resumir un periodo de la historia de la redención al que llamamos la conquista de la tierra prometida. Y da prueba de que el texto bíblico es cierto al decir, y fue Josué el conducto, el instrumento por medio del cual Dios condujo a su pueblo a conquistar naciones que habitaban en la tierra que nosotros estamos hoy. Hermanos, los judíos no fueron paracaidistas. No llegaron a un terreno baldío y pues agárrese cada quien lo que pueda. Y si tienes más hijos, pues agárrate más terreno. No paracaidearon la tierra prometida, la conquistaron. Esa tierra estaba ocupada y requirieron del poder de Dios para sacar de allá a los habitantes de ese lugar. Y tuvieron un líder y se llamó Josué. Y a través de Josué se realizó la conquista de la tierra prometida, como usted lo puede leer claramente en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué. Yo sé que una buena parte es como ver una película de acción y pasaron de aquí y llegaron los gabaonitas y uno ve peleas y todo y hombre dice, está bueno esto, parece ¿qué digo? El Señor de los Anillos, está mejor. Pero luego ya viene la distribución de la tierra, ¿verdad? Y a tal le fue dado de aquí para allá y de aquí y dicen, ay, jueces. No, usted lea también. También es palabra inspirada y es útil. No, nomás le brinque. También es útil. Pero Esteban se refiere a este tiempo de la conquista diciendo, y ellos traían el tabernáculo de reunión. Pasaron del desierto donde andaban dando vueltas a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y allí traían el tabernáculo. El punto de Esteban hasta este lugar de su discurso en esta sección, es decir, el lugar de comunión con Dios era móvil. Lo llevaban con ellos. ¿Se acuerdan cuando los teléfonos tenían cola, verdad? Ahí se iban a sentar junto a la mesita donde estaba el teléfono. Ahora no. Algunos de nosotros, mi reina me dice, un día vio a la nena jugando con su telefonito de juguete y andaba hablando con quién sabe quién en idioma de bebé, pero andaba caminando. Y dice mi reina, ay, mira quién salió. Pues es que ya nos podemos mover. Es portátil. El tabernáculo de reunión con todo y el arca era portátil. El punto al que está llevándolos Esteban es a decir, ustedes idolatran un lugar y una construcción, un edificio, pero la comunión con Dios nunca ha estado recluida a un lugar específico. Dios no está encerrado en su templo. Es solamente un ejemplo didáctico para decirle a todos que hay un solo Dios, por eso hay un solo templo. Pero no quiere decir que es el único lugar donde puedes encontrarte con Dios. Esteban tenía en mente, viene el día, viene el día. El Espíritu Santo ha sido derramado. Viene el día donde la comunión con Dios se dé en cualquier sitio y ese día es ahora. ¿Recuerdan la conversación de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana? ¿Recuerdan que aquella mujer le dijo, bueno, ustedes dicen que se debe adorar en aquel monte, nosotros decimos que se debe de adorar en este monte? Y la respuesta del Señor fue, mira mujer, viene el día en que ni en uno ni en otro, sino que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios
porque Dios busca que los tales le adoren. Ahora, los tiempos verbales allí son fascinantes en el idioma original. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios busca que le adoren, es Dios siempre está buscando a los adoradores. Y si los adoradores le están buscando a Él, entonces hay un encuentro con el Dios verdadero y vivo. Y por cierto, en ese relato, el pensamiento detrás de esas palabras es el mismo que el de Esteban. No es un punto geográfico, está en el corazón. La comunión con Dios se da desde el corazón de la persona. Hasta los días de David, dice el final del versículo 45. Y ahora ya nos introdujo a otra etapa en la historia de la redención. ¿David fue el primer rey o el segundo? El segundo, ¿verdad? El primero se llamó Saúl, que en griego le decían Saulo. No el de Tarso, es otro. Pero nada más para que sepa que Saulo, pues en realidad se llamaba Saúl. Saúl fue el primer rey, David fue el segundo rey, porque Dios desechó a Saúl y a toda su familia, incluso a su hijo Jonatán, que era el que estaba en línea. No probó la monarquía llegó con David. Así que ya nos trasladó al tiempo de la monarquía, y en el tiempo de la monarquía dice, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Ahora, en este nuevo movimiento, en el discurso de Esteban, él transporta a sus oyentes y a nosotros los lectores de este discurso a una etapa donde encontramos a David, quien halló gracia delante de Dios. ¿Recuerdan que David expresó su deseo de construir un templo? Mire, como estamos hablando mucho de memoria, ya tiene que mover tantito las páginas de su Biblia. Por favor, vaya al segundo libro de Samuel, al capítulo 7. Los versículos 1 y 2. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. En el peso que sentía David estaba el que él ya tenía una casa y la adoración a Dios todavía era una tienda, una casita de campaña, si me permite decirlo así. ¿Cómo es posible que yo tenga este palacio? Ahora, aquí está bien interesante por muchas razones, hermanos, porque, mire, pensamos en los reyes y se nos vienen a la mente los palacios y los castillos europeos, de piedra, grandotes, con sus tierras, sus torres, unos portones gigantescos. Pero el palacio de David como rey no era de piedra, ahí dice era de cedro. Eran más bien como palacios más rudimentarios, como los escandinavos, los vikingos, tenían más bien ese tipo de construcción de madera, no de piedra. Ahora, la cosa está en que cuando David pecó, al codiciar a Betsabé, dice que la vio. ¿Y cómo la vio si tampoco debió haber sido tan alto su palacio? No era como, se subió allá a la torre gigantesca. Vaya, no era ni como el de Chapultepec. Yo no he estado en Europa. Quienes han estado en Europa dicen, no, este castillo es como el nieto de aquellos, que están inmensos. Bueno, pues no era ni como este. Entonces, David se da cuenta que él vive en un palacio de cedro, pero el arca de Dios todavía estaba en medio de cortinitas. Así que dice, yo quiero construir un templo. Y recibe respuesta del Señor. Versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa
para morar en ella? Pues no he morado en casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Mediten esas palabras tantito. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Lo haces por mí? Porque yo no he necesitado, Yo no les he requerido ni les he pedido, a nadie le he ordenado que me construya una casa. Yo no necesito una casa. Yo he andado con ustedes. Los saqué de Egipto. Eso no quiere decir que allí estaba apenas el Señor. El Señor siempre ha estado, Él es eterno, pero allí está la formación del pueblo. Ahora pues, versículo 8: así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Entonces Dios utiliza esa palabra. Tú me quieres hacer una casa, una construcción. Yo te voy a hacer una dinastía, una casa. Pero aquí la palabra casa equivale a dinastía, no a construcción. David ya tenía una casa. Dios le está hablando de hacerle una dinastía. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió a David, te voy a hacer un templo? No, porque halló favor, dice Esteban. David halló gracia. Grave esto, hermanos. Dios no reacciona a lo que hacemos para bendecir. Dios da por gracia. No le podemos arrancar bendiciones. No estamos en el negocio con Dios intercambiando y a ver si yo hago, Él me da. No, Dios no opera así. Dios opera por gracia. Dice el versículo 12: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahí está lo de la dinastía. Un hijo tuyo que salga de tus entrañas, un descendiente tuyo, ese sí me va a construir templo, tú no. Pero yo también voy a hacer lo siguiente: voy a hacer de ti una dinastía para siempre. Un día de tu descendencia, de tu familia, va a salir uno que va a gobernar para siempre. Y si va a gobernar para siempre, tiene que ser eterno. O dicho así, hay uno solo que encaja en ese molde, y es Jesucristo. Ahí está la promesa de Cristo. David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Si usted tiene una Biblia de las Américas, en el versículo 46 se da cuenta que la palabra favor está escrito en itálicas, de esas que están inclinaditas, lo cual le dice que la palabra favor no se encuentra como tal en el idioma original, pero les insertaron allí para que nos sea más fácil comprenderlo. Dicho de otra manera, y pidió hallar una morada para el Dios de Jacob. ¿Que David no entendía que Dios es omnipresente? ¿Por qué quería construir un templo David? Bueno, no lo quería construir porque tuviera un mal entendimiento de la persona y el atributo de omnipresencia de Dios. Lo quería pedir como un favor: déjame este privilegio, permíteme este privilegio. Todas las generaciones fundadoras de iglesia, las primeras generaciones, se tienen que esforzar un chorro, muchísimo. Porque luego los que llegamos ya vemos un templo, ya vemos bancas o sillas, ya vemos instrumentos,
Ya vemos el archivo de materiales para niños, los cerros de cuadernitos, franelógrafos y todo eso. Pero los que llegaron allí llegaron sin nada. Los que empezaron sin nada. Son las primeras generaciones las que forjan un legado, algo que se va a quedar detrás de ellos. David tenía esta idea: quiero dejar algo ya. Y Dios no se lo permitió. ¿Se acuerdan por qué no se lo permitió Dios a David? Pues exactamente, primer libro de Crónicas 22:8, tus manos han derramado mucha sangre. No puedes. Has sido sanguinario, David. Tú no vas a ser, pero sí va a ser tu hijo, a quien Dios le concedió paz. Tuvo un reino de paz. Después se dividió, pero mayormente tuvo un reino de paz. Esta habitación del Dios de Jacob, como dice allí el versículo 46, hallar una morada para el Dios de Jacob. No pase tan rápido. ¿Por qué el Dios de Jacob? Bueno, entendemos porque es el nombre previo de Israel. Israel es el nombre que se le da a todo el pueblo, y eso nos regresa a los patriarcas: primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Había nacido primero Esaú, pero desechó su privilegio, entonces es Jacob. Pero ustedes recuerdan un incidente donde Jacob habló algo de una casa. No se andaba peleando los terrenos con Esaú, no piensa. Jacob luchó con el Señor en Betel. Ahora le explico. En hebreo, la palabra casa se dice bet, y el sufijo el es el posesivo de Dios. Entonces, cuando Jacob peleó con Dios, llamó ese lugar Betel. Esto es casa de Dios, y ni siquiera andaba en la tierra prometida. Al menos no conquistada estaba, nada. ¿Por qué Esteban apela a esos términos? Porque les está diciendo: Dios no está recluido en su tiempo. No es la posesión de ustedes que monopolizan para ver quién tiene acceso a Él, para ver quién se acerca a Él por medio de las reglas que ustedes les han inventado. Tal vez no está todo eso allí, pero agarre la onda. Le estoy explicando que Él está atacando el fariseísmo y el legalismo con los que ellos veían el templo, y por eso tenían su templismo, y lo cual les impedía ver a las demás naciones como objeto del amor de Dios. Ustedes no tienen el templo, ustedes no tienen a Dios. Nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos a Dios. ¿Cómo se ha ralentado la obra misionera por ideas como esa? Nathan, quien estuvo con nosotros el año pasado, es un deleite hablar con Nathan. Le decía un hermano esta semana: yo casi tengo que hablar con Nathan diario por cuestiones de trabajo, pero si no tuviera que hablar con él por cuestiones de trabajo, lo haría por puro placer. Cómo sabe el hombre, cómo ha predicado el hombre, cómo se mueve por acá y por allá. A ese sí se le acaban las páginas de su librito del pasaporte en viajes misioneros, de ida y de vuelta, la estampita que pone. No llega a los 10 años en que los tramita porque se le acaban las páginas. Conduce una carcachita porque dice: no, es que son muchos los impuestos de un carro nuevo, mejor una carcachita para poder llevar más el evangelio. ¿Sabe usted que a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, le conocían como el hombre de un saco pero de muchas vidas? No gastaba en excesos, tenía el mínimo indispensable para vivir porque quería servir a tantos huérfanos como fuera posible. ¿Sabe usted que a John Piper algún día le preguntaron por qué siempre salía con su mismo saquito de parches de terciopelo en los codos? Decía: por la misma razón.
para poder dar lo más que pueda a las misiones. Pero platicando con Nathan me decía, las misiones tienen que ser simples, las misiones tienen que ser económicas y tienen que ser transferibles. Si tú siembras el evangelio de modo que solo un experto profesional puede discipular al nuevo creyente, estás frenando la obra de Cristo. Cristo diseñó para que todos los creyentes discipulen, hagan discípulos a otros. Voy a hablar a la Iglesia Cristiana Renovación, a todos los presentes, pero aguánteme esta locura. Qué bendición ha sido ver la difusión de tantos materiales de estudio, la proliferación de recursos para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, están al alcance de nuestros dedos. Pero si eso genera en usted una parálisis evangelística, de yo no puedo porque yo no soy doctor en tal cosa, ni soy maestro en tal cosa, ni soy nada de eso, ni tengo un diploma de un seminario, entonces usted malentendió el por qué todos esos recursos están allí. Están allí para impulsarle, no para detenerle, para impulsarle y no para impedirle. Si estamos dependiendo de que vayan los profesionales que llevan el rótulo de pastor, el rótulo de misionero, el rótulo de evangelista, el rótulo de lo que usted quiera, a hacer la obra que Cristo encargó a todos y cada uno de los que son creyentes, entonces estamos paralizando la obra de Dios. Si esta oleada de estudio bíblico y profundización, algunos le llaman el neocalvinismo, paraliza a la iglesia, entonces estamos mal usando todo lo que Dios nos está dando. Nos debe inspirar y movilizar, no impedirnos y paralizar. Y si no viene el doctor a enseñarnos, entonces no vale. Dios nos guarde de esa mentalidad, porque entonces estaremos regresando a los tiempos de William Carey. Pues Dios hará algo, ¿verdad? Si Dios quiere hacer algo, pues lo tendrá que hacer Él, no nosotros. Cuando este libro de Hechos empezó, con me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, es providencial, pero estratégico que Dios nos tenga en 2 Corintios y nos tenga atorados en el capítulo 5. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar al 6, pero nos haya tenido atorados en el capítulo 5 estudiando que todo aquel que es convertido es comisionado. Todo el convertido es comisionado. Todo el que cree tiene que predicar. Pero si esto es tan complicado que necesitamos al experto, entonces nadie va a predicar, nadie va a ser discípulos, porque hay unos 2, 3 expertos que todos nosotros vemos en internet. Pero la verdad es que Cristo lo hizo simple, lo hizo transferible y lo hizo económico para que todo el mundo escuche de su evangelio. Y nos hemos tardado. Nos hemos tardado. Me rompieron el corazón esta semana cuando me enteré que hay comunidades en Veracruz y en Hidalgo a las que no es posible acceder. Ya hubiéramos ido. Y ahora que se pueda acceder, no vamos a perder el tiempo en pensar en ir, vamos a tener que ir. Ya la pensamos mucha. ¿Nos vamos a pretender a ser expertos antes de obedecer? ¿O vamos a obedecer y que el Señor nos dé lo que se necesite sobre la marcha? Nunca dejaremos de aprender de cualquier manera. ¿Ya sintió el fuego que ardía en Esteban?
Si Dios no está recluido en los templos, entonces Dios tiene una estrategia diferente, que es poner su Santo Espíritu en todo su pueblo, para que donde quiera que usted y yo vayamos, vaya el Evangelio de Cristo. Y usted es templo del Espíritu Santo y yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces hay una movilización. Imagínense, tiene globo terráqueo. Antes en todos los hogares había globos terráqueos, ¿verdad? Ya no todo el mundo los tiene. Pero imagínense un globo de esos terráqueos que está sentado allí junto a la televisión en algunas casas. E imagine que cada uno de nosotros es una lucecita que está allí en el centro de la Ciudad de México y que salen del templo y se empiezan a mover por toda la ciudad. Pero luego salen de la ciudad y luego salen del país. Ahora imagine eso multiplicado por todos los creyentes del mundo. Esa es la estrategia de Dios para llevar la luz del Evangelio. Poner velitas del Evangelio por todos lados. Velitas móviles. Esteban les decía, no está recluido. Les voy a hacer un poquito de historia. Se los dio en un desierto, luego entraron a la tierra de Canaán. Y luego la cosa está en que no solamente quedó allí, llegaron hasta Jerusalén. Pero fue Salomón, versículo 47, quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Entonces fue Salomón quien sí edificó. Pero Dios no está recluido en una casa. Y él bien podría, Esteban, como hemos visto, hermanos, era un conocedor de las Escrituras. Pero no citó las palabras de Salomón directamente cuando consagró el templo del Señor. Citó otras palabras. Citó las palabras de Isaías. Acompáñame a Isaías 66, por favor. Isaías 66, versículos 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces Esteban les dice, bueno, nada más repasemos ahora las palabras del profeta. Las palabras del profeta donde él dijo, el profeta Isaías, por supuesto, que acabamos de leer: el Altísimo no mora en casas hechas por mano. Ahora acuérdese usted que en la oración de Salomón, él confesó que ni los cielos pueden contener a Dios. O sea que Esteban bien pudo agarrarse de allí y decir, e incluso Salomón, cuando consagró el templo que construyó para el Señor, él dijo, ni el cielo te puede contener, menos esta casucha que yo apenas te hice. Porque pues para Dios eso, es como decir que algo es digno de Dios. Pues no hay nada que sea digno. Es una chocita apenas, aunque era súper lujoso ese templo. Pero luego, más bien, Esteban cita al profeta Isaías. Pareciera que Esteban tiene en mente el contexto de Isaías. Vaya al final de Isaías 65 y deduzca usted de qué habla. Los últimos versículos de Isaías 65 dicen: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente de polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. ¿Ya dedujo de qué está hablando? Está hablando del reino milenario de Cristo en la tierra, diciendo, va a haber un día otra vez cuando los animales no se ataquen así unos a otros, como fue antes de Génesis 9.
Acuérdese que en Génesis 9 Dios dio el permiso a los animales de atacarse unos a otros y le dio permiso al hombre de matar animales para comerlo. Así que cuando esté allí disfrutando, si el Señor lo permite al rato, una pechuguita de pollo asada o unos taquitos de bistec, acuérdese, gracias Señor por el permiso de matar animales. En tu nombre, amén, con permiso. ¿Verdad? Pero déjeme también decirle, entonces Isaías viene hablando del reino milenario del Señor. Y luego Isaías también habla de la omnipresencia de Dios. Vea un poco más, ahora no solo el contexto anterior, el contexto posterior. Porque Esteban paró en el versículo 2, parte A. Todo esto hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Vea la segunda parte del versículo 2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué casa me basta? ¿En qué lugar me quieren recluir? Más bien, donde quiera que haya alguien contrito, alguien que se humilla a mi nombre, allí me van a encontrar. Esteban tiene en mente, hermanos, el que la iglesia va a salir de Jerusalén y se va a movilizar a otros lugares, y el capítulo 8 de Hechos es prueba de eso, con Felipe saliendo a Samaria. El capítulo 9 es prueba de eso, con la conversión de Saulo y llegando hasta el último rincón del mundo conocido, o de manera personal o por reproducción espiritual, pero llegó el evangelio. ¿Ya le agarró la onda al discurso de Esteban? Ustedes tienen templismo y eso les estorba para conocer a Dios, quien primero no está recluido en un lugar, quien segundo ama a todas las naciones, tercero ha dado su espíritu para que el evangelio llegue a todos los rincones de este mundo, y donde quiera que alguien invoque el nombre del Señor, allí el Señor lo va a ir a encontrar. Ya se dio cuenta. Pareciera que está alejado de las misiones, pareciera que está alejado del capítulo 8, pero esto va conduciendo hacia el capítulo 8. Yo le dije la semana pasada, no sé si lo apuntó, Edward Kimball, cuando se hace el rastro de quién fue predicando hasta llegar a un nombre gigantesco en la historia del cristianismo como Billy Graham, el registro lleva a un sencillo maestro de escuela dominical de nombre Edward Kimball. Estaba planeado ese efecto para acentuar ahí el nombre en su corazón. Ese maestro cristiano que no se conformó con dar su clase e irse el domingo a su casa, que fue a buscar a una zapatería a un jovencito que era uno de sus alumnos, que se llamaba Dwight Moody, a quien Dios usó profundamente para predicar el evangelio. Y sigue la cadenita en eslabones hasta llegar al otro. Hermanos maestros de escuela dominical, ¿están conscientes de la profunda influencia que tienen en los niños de nuestra iglesia, incluidos mi hija? ¿Ya se dieron cuenta de la confianza que estamos depositando en ustedes para ser una voz que hable de Cristo a nuestros hijos? ¿Ya se pusieron a pensar de que tal vez ustedes son el Edward Kimball de Dylan, de Samuel, de Elisa o de cualquier otro de nuestros niños? ¿Ya vieron su ministerio en la perspectiva de largo alcance que tienen? Yo espero que sí, y que no lo vean como, es que no había más voluntarios. Yo espero que sí, y que no lo vean como, ay, son niños. Porque nos estamos jugando el destino de algunas almas si nosotros no estamos dispuestos a ir, si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde desde aquí.
Y no es porque Dios vaya a perder a nadie de los que ya escogió. Nos estamos jugando el privilegio de ser la voz que les traiga el Evangelio de Cristo. Esteban sabía, la presencia de Dios no está recluida y ustedes lo van a ver. Qué profundidad de pensamiento acerca de Dios y de palabras que están aquí en un discurso. Y no sé usted, pero yo por muchos años lo leí y dije, está bien padre, pero no sabía ni por qué. Ahora ya sé por qué está padre. Ahora me tengo ganas de conocer a Esteban cuando llegue al cielo. Si en algún momento me despabilo de ser deslumbrado por la gloria de Cristo, que no veo cómo, pero si en algún momento hay chance de convivir con los habitantes celestiales, después de ir a ver a mi papá, voy a ir a ver a Esteban. Ahora sí platícame. Ahora sí platícame. No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Lo que ustedes usan para construirme una casita, no lo formé yo mismo. No fui yo. Nosotros, los hombres decimos, hombres y mujeres decimos, cuando tú vas yo ya vengo. El Señor les dijo a través del profeta Isaías, ¿ustedes creen? Me pueden contener, me pueden recluir, me pueden encerrar. Al contrario, donde haya un corazón contrito y humillado, allí voy a estar. Algunos de nosotros fuimos alcanzados en un templo, un lugar de reunión dedicado para alabar el nombre del Señor. Otros fuimos alcanzados en la casa de un amigo, de un familiar que nos predicó el Evangelio, y allí el Señor, el Espíritu de Dios, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio y de la gloria de Cristo. Otros fuimos alcanzados en una cafetería, quizá otros en nuestra propia recámara, en nuestra habitación, en la soledad. Nada de eso ha impedido a Dios salvar. Él ha removido todos los obstáculos. Si ya removió todos los obstáculos, entonces nada puede detener a la iglesia de Cristo. Nada. Nada. El Señor nos bendiga en nuestro deseo, el fuego que ha puesto de llevar su evangelio. Y que esta fervor y pasión de Esteban por un Dios que no está recluido en templos nos acompañe en todas nuestras actividades esta semana. Señor, aquí estás conmigo. Cuando las cosas marchan bien, cuando también hay algún problema que resolver en el matrimonio, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Señor, aquí estás. No estabas recluido, no te quedaste el domingo allí encerrado. Estás aquí. Que la vida cristiana se vive para Dios, pero se vive con Dios. Y Él ha prometido estar siempre. Oremos. Y aquí estoy todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. Fueron de las últimas palabras que resonaron dentro de esta atmósfera de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo. Yo estoy con ustedes. La vida cristiana, Señor Dios, es solamente posible porque Cristo está en nosotros y con nosotros. La obra evangelística es solamente posible porque Cristo está en nosotros y con nosotros. No hay edificio que te pueda contener, ni el cielo mismo es capaz de guardarte. Has puesto tu Espíritu en nosotros y entonces somos luces móviles, estrellas caminantes.
Señor Dios, aquel siervo tuyo, David Livingstone, su cuerpo enterrado en Inglaterra, pero su corazón enterrado en Zambia, bajo un monumento. Allí estaba su corazón. Allí rindió su vida a ti. Hay algunos aquí, Señor, que ya les has puesto el corazón en otro lugar. Para ir bien, ir enviados por tu iglesia, ir comisionados, sostenidos por tu iglesia. Hay algunos, Señor, que en el futuro ya les has puesto un lugar. Quizá hoy ni siquiera te conocen. Los hijos en la juventud son como saetas. Son para ser enviados, para ser lanzados, no para ser atesorados y retenidos, sino para ser entregados y que tú hagas lo que quieras. Así como oraba Ana, Señor, yo oraba por este niño y luego fue y lo entregó en cumplimiento de su promesa, pero entendía. Es mío, pero no es mío. Me pertenece, pero a la vez no. Pero no solamente los jóvenes niños, personas adultas y aún adultos mayores, Señor, tienen que ser movilizados. Tienen que ser enviados. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Y cómo van a ir si no hay quien les envíe? Señor, esta iglesia necesita muchas cosas para enviar. No estamos todavía en esa capacidad, en muchos sentidos, pero haznos capaces, primero por la fuerza de tu Espíritu y segundo por los recursos de nuestro Dios. Todos los cedros del Líbano te pertenecen y todos los ganados del mundo te pertenecen. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, pero también los que lo habitan. Y aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo, atraídos por tu Santo Espíritu, te pertenecemos doble, no solamente por autoría, sino por redención. O sea que si de alguien se espera la entrega, es de nosotros. Si de alguien se espera que se desgaste los zapatos, es de nosotros. Si de alguien se espera que desgaste la vida, hasta que no respiremos más, es de nosotros. Que vayamos hasta que tú nos detengas o hasta que tú vengas. Nos detengas por vía de llevarnos contigo o vengas, lo que pase primero. No nos dejes, Señor, presentarnos delante de ti teniendo que decir pude hacer más. Pude ir más, pude dar más, pude predicar más. Trae convicción de que no hacer esto es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. No es un accesorio, no es una excentricidad, una extravagancia en nuestro servicio a ti el predicar el Evangelio. Es una obligación y está en el tope de las prioridades. ¿Quién puede decir que te ama y no habla de ti? Solo quien no te conoce o quien no te ama. Pero si se vive conociéndote, entonces se habla de ti por naturaleza.
Que el amor de Cristo nos apremie, nos constriña, nos mueva. Para que la gloria de Cristo resplandezca. Y los hombres vean al bello Jesucristo, al más bello de los hombres, al único Salvador, al único Señor y Rey, a quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio desde hoy y para siempre y siempre. Amén.